es mejor iluminar que simplemente brillar. Es mejor entregar verdades contempladas que simplemente contemplar. Esto es un aforismo, ¿verdad? Los aforismos no son exactamente argumentos, son como eh, condensaciones de conocimiento compactas en unas cuantas líneas que producen un tipo de idea filosófica. Eso sería un aforismo. Y aquí ya empezamos a ver un poco tanto su materia como su técnica, ¿no? Él fue un gran escritor. Él escribía de una manera muy, ¿verdad? Muy eh, con mucha elocuencia, ¿verdad? No sé si viste en la lectura que habían ciertas frases, Sí, ahí sí, sí. tenían un poco de, ¿verdad? Y luego la Sí, vamos a poner también en la una lectura muy buena. O sea, mm, tuve algunos párrafos que leerlos varias veces, porque sí sí, condensa mucha información. O sea, había párrafos que resumían ideas que el vato exploraba en sus obras, que sí le tuve que dar varias vueltas. Y sí, no sé, como que una parte de mí sí me dijiste, sí, de Tomás de Aquino, y ese era que, pero sí cambió un poco sí. mi entendimiento de su lugar en la historia, especialmente esta parte de enlazar la filosofía con la teología, y también encontrar el valor de que, a pesar de que la teología parte de distintos principios que la filosofía, pues sí hay un ejercicio valioso después de razonamiento con esos principios que se establecen, ¿no? Y creo que en una cuestión, pues no sé, de un mejoramiento personal, ¿no? Todo este tema de las virtudes cardinales lo vuelve muy interesante. O sea, me cambió un poco mi emoción de la clase de la lectura. Me cambió bastante la emoción de la clase de la lectura. Gran comentario, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Y la verdad es que para mí también, tú sabes cómo pienso, cómo soy, qué me gusta, qué me interesa filosóficamente. Y cuando yo diseñé este curso de filosofía moral, dije, empecé a investigar los mayores eticitas y en todos lados salía Tomás de Aquino. Y yo dije, híjole, bueno, vamos a darle. Y me enfrenté el reto y me sorprendí. La Sí, neta sí, sí. aprendes mucho. Este vato sí trae. Y esto que mencionas es clave, que lo vamos a desmenuzar un poquito, que muchos no entienden esto que acabas de decir, les va a quedar cada vez más claro. Entonces, el punto aquí de Tomás de Aquino con esta frase es, oye, es mejor iluminar que solamente brillar. Brillar sería como que presumir, ¿verdad? Iluminar es como mostrarle el camino a los demás. Entonces, eso habla de la parte moral. No solo estudiar epistemología y metafísica y lógica y hacerte un máster, ¿verdad? Un genio, sino que, oye, ¿para quién? ¿O cómo? ¿Qué es justo? ¿Qué es una buena vida? ¿Sabes? ¿Qué debemos de hacer con nuestro tiempo? Entonces, la parte altruista, eso es Jesús, ¿verdad? Esto es la parte cristiana. Pero la verdad es que la segunda parte ya como que está un poquito raro, porque dice, es mejor entregar verdades contempladas. Sigue siendo un toque católico, porque dice, estoy entregando verdades. Déjame te digo Sí, la sí, sí. verdad, que a un filósofo eso le molesta un poco. Pues el filósofo dice, ¿cómo que me estás entregando verdades? Yo voy a someter tus ideas a un escrutinio exigente y a ver si es verdad. Pero bueno, de todas formas, Sí, o sea, sí, y esa como que, no sé, le empiezas a encontrar, me imagino que un poco de apreciación a la manera en la que él contraargumenta o defiende las posturas que él considera que son verdades divinas, ¿no? O sea, el hecho de que encuentre la manera de, pues, de contraargumentar te habla de ahí, de un ejercicio, pues, valioso, que lo puedes extrapolar y aplicar en otras áreas, ¿no? O sea, es como cuando te obligan a tomar una postura en un debate y dices, pues bueno, me tocó una postura que yo no creo, pero pues voy a hacer lo mejor posible y sacar mis mejores armas para defender esta postura, y en una de esas acabo convenciendo, ¿no? O sea, sí. así lo veo yo. O sea, el vato era bueno en eso. Es Ujú. como un marco, ¿verdad? Y esto se usa a veces en la poesía, que para hacer poesía hay unas ciertas reglas y tienes que escribir el poema dentro de ciertas reglas. Y eso a veces lo hace más interesante, que si te digo, escribe un poema, pues bajo qué reglas, qué criterios. Entonces, estos tipos de marcos son como lentes para apreciar y entender diferentes cosas. Entonces, a veces deja mucho valor, aunque tenga estas reglas diferentes, ¿no? Sí, Ahora, es una conversación muy molesta porque en realidad comprobar, ahorita vamos a hablar, es que la existencia de Dios es un tema muy complicado, sí. ya llegaremos a eso, pero lo constructivo aquí es, pues mira, mejor entregar verdades contempladas
que simplemente contemplar, porque es simplemente contemplar, pues te quedas tú con todo, no se lo entregas a nadie. Enseñar tiene que ver aquí, esto tiene que ver con enseñar. Ahora, ¿cómo logró desarrollar todo esto? Él logró avanzar tanto porque Tomás de Aquino acaba incorporando a Aristóteles otra vez a Europa. Aristóteles se había prácticamente perdido. No estaba en ningún lado en Europa, no estaba en tus traducciones al latín, estaba todavía en griego y está en el Oriente Medio. Filósofos del Oriente Medio preservaron lo poquito que tenemos de Aristóteles, en especial un filósofo llamado Averroes, pero ellos cuidaron el trabajo de Aristóteles y luego llegaron traducciones nuevas al latín, a la Universidad de Nápoles, y Tomás de Aquino las interpretó y aceptó unas cosas, rechazó otras, pero básicamente él fue el que metió otra vez a Aristóteles al mundo europeo. Entonces, Aristóteles daba un lugar muy fuerte a la lógica, y eso era un tipo de reto para muchos de los religiosos. Pero al mismo tiempo, Tomás de Aquino aceptó unas partes de Aristóteles y negó otras. Ahorita me estoy adelantando, ahorita vamos a meternos. Tomás de Aquino, la mejor forma de entenderlo, o una buena forma de entenderlo, es que Tomás de Aquino vive entre la antigüedad y la modernidad. Ahí se sitúa Tomás de Aquino. Él fue más o menos como algunos tipo escritores o pintores de la antigüedad que, que, que como el Renacimiento, por ejemplo, perdón, que se inspiraban en la antigüedad para producir materia nueva. El mundo antiguo, como tú viste y los que ven estas clases saben, el mundo antiguo está lleno de sugerencias, ideas, formulaciones y gente como Dante Alighieri con la Divina Comedia o Miguel Ángel con todo su trabajo artístico utilizaban a los griegos para traer información o sacar argumentos, ideas y rehacerlas y producir cosas nuevas. Entonces era una eterna fuente de creatividad intelectual hasta la fecha. Yo creo que siempre serán así los griegos. Entonces, especialmente Aristóteles le ayuda a Aristóteles le ayuda a Tomás de Aquino a producir una filosofía completamente nueva. Él es sin duda, Tomás de Aquino, la figura más importante del siglo XIII, tanto en filosofía como en teología. Ese es un cuadro muy famoso de Carlo Crivelli. Aquí tiene la religión católica en su mano derecha y la Suma Teológica, que es su libro principal, en la mano izquierda. También Entonces, algo que me llama mucho la atención y conectándolo con la clase pasada es que Tomás de ujú, Aquino también se usa mucho como bandera, ¿no? Como estandarte, Ah, especialmente pues en la sociedad en la que tú y yo crecimos, porque yo me acuerdo que muchos de los conflictos que empecé a tener de chicos, con el tema de la religión, como que la manera en la que buscaban conciliar lo que yo estaba pensando, lo que yo decía, y el tema de la fe era precisamente aventándome a deberías leer a Tomás de Aquino. sí, güey, la neta sí hay una cosa muy rara ahí y no nos explican nada de esto. Esto es increíble, deberían de. Yo sospecho que mucha gente ni lo entiende, ¿eh? Mucha gente que dice eso, ¿sabes qué? Deberías de leer Tomás de Aquino. No lo entienden, Sí. no lo han leído. Es una cosa muy, muy rara. En fin, o igual y no saben explicarlo, no hay una madurez intelectual ahí. O han Pero leído en fin, aforismos, pues que también los aforismos son como, engañosos, o ajá, sí. y es como, pareciera ser como información que es low hanging fruit, te sabes un aforismo, Sí, lo interpretas ajá, es como tú fácil crees de. y ya crees que le entendiste, ¿no? Entonces, por eso también. Sí, sí puede ser. Son como O sea, los conocimiento aforismos incompleto. son como los clips hoy en día de TikTok y de Reels, ¿no? Que puedes ver un clip y dices que ya viste todo el podcast, eso es como un aforismo. Sí, es una buena analogía. Yo creo que sí puede ser algo así porque la gente al aprenderte, o como Marco Aurelio, ¿verdad? La gente lee, se sabe 3, 4, 5 aforismos, pero es muy diferente estudiar a Marco Aurelio a nivel enciclopédico y académico que solamente aventarte unos cuantos aforismos. Son dos tipos de conocimiento muy diferentes y a veces hasta eh, chocan, ¿verdad? Son falsos Claro. entendimientos que ya que entiendes bien a qué se refería, le sacas más Pues que provecho. también el aforismo te da mucho espacio de proyectarte. O sea, Sí, es lo que sí, tú porque es interpretas y lo que tú te conviene creer, lo que es importante para ti creer, lo que menos te genera sí, fricción, lo que menos te desafía, entonces lo sí. acomodas, ¿no? A veces habla más de ti Sí. que del mismo filósofo. Eh, yo agregaría ahí que depende del aforismo. Ya que Ok. lleguemos a Nietzsche,
hay una cosa ahí, bueno, pero estoy sesgado también yo. Quiero que tú lo interpretes, porque creo que esos aforismos están en otra categoría, Los de Nietzsche. diferente de, sí, diferente de Heráclito, por ejemplo. Bueno, Heráclito también está bien avanzado, pero también recordemos que hay 8 millones de palabras de Tomás de Aquino. Entonces, sí, probablemente ese efecto sucede, como hay tanto material, ese tema, pero también, aunque fue un escritor aforístico, creo que no era su más fuerte faceta. 8 millones de palabras. ¿Cuándo empezó a escribir? 20 años dijiste. O sea, 20 años estuvo Se, escribiendo. se supone que en un periodo de 20 años escribió, ese es el dato que O sea, encontré, son, sí, en la si por 10 años una palabra por día serían 3650, estás hablando que son 7300. O sea, el vato vivió 20 años, 7300 días escribiendo. Ajá. 8 millones entre 7300, estás hablando que son 1000 palabras al día. El vato se aventaba 1000 palabras al día. No es mucho, 1000 palabras Sí, al pues día, sí, o eso. bueno, Sí, a ver, bueno, también bueno, si depende, no hay de paras, palabras a sí, palabras, ¿verdad? claro, El claro. güey, Y lo yo otro, me la imagino constancia. que, pues, habiendo trascendido la barrera del tiempo, no eran cualquier 1000 palabras, ¿no? Si era. No, 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 no. No, el vato tiene unas historias legendarias. Por ejemplo, su defensa de maestría se hacía en viva voce, que es en forma oral, y tenías que defender tus argumentos en vivo contra el público y contra académicos, Sí. cielo abierto. Se supone que Tomás de Aquino defendió con tal grado de éxito contra toda la gente y todos los académicos de la época que escribieron libros sobre sus defensas. Se hizo épico, el vato llegó a otros niveles. Entonces sí, la O sea, calidad de esas 8 millones de palabras. Tomás de Aquino es fundacional para el pensamiento moderno a nivel filosófico, porque él logra avanzar la filosofía que de alguna forma estaba como que estancada. Pero yo tengo una teoría que él mete como un tipo de caballo de Troya a Europa. ¿Por qué lo digo? Esto no tengo ningún fundamento más que mi estudio de historia de la filosofía. Pero ¿por qué lo digo? Es muy obvio, porque él incorpora a Aristóteles al mundo europeo. Y Aristóteles fue el padre de la ciencia. Entonces, 600 años después, de hecho, aquí en Cambridge, Isaac Newton escribe la nueva física, que le llaman, ¿verdad? Las leyes clásicas de la física. ¿Y por qué se permite que se haga eso? Pues porque el pensamiento aristotélico fue cada vez más aceptado. Antes de Tomás de Aquino, Aristóteles era como el diablo. Nadie lo quería ni voltear a ver. Entonces, vamos a ver cómo le hace para aceptarlo. Aquí está en lo que sigue. Entonces, Tomás de Aquino nace en Rocaseca. Él era un conde, ¿verdad? Un castillo entre Roma y Nápoles. Sería increíble visitar Rocaseca. Sus padres eran aristocráticos y a los 5 años él ingresa a Montecassino. Montecassino era un monasterio y empieza sus estudios monásticos. Y básicamente él vivió en una coyuntura sería como un momento importantísimo en el mundo académico, porque estaban llegando las nuevas traducciones del corpus aristotélico, de todo lo que tenemos de Aristóteles, estaban llegando a traducciones al latín, estaban llegando aquí a este lugar. Entonces, el que defendía a Aristóteles en la época se llamaba Averroes, pero el averroísmo era una escuela filosófica medieval que básicamente tenía interpretaciones islámicas de Aristóteles. ok. Entonces, cuando mezclabas a Aristóteles con el Islam, y los católicos no querían nada de eso, no querían aceptar, ¿verdad? Pero este nuevo Aristóteles, aunque fue traducido al latín, lo negaron. Los católicos no lo aceptaron, no querían, esto no va bien, choca con nuestros dogmas, nuestras doctrinas, pero a Platón sí, a Platón lo enseñaban mucho. Entonces, el problema era que Aristóteles afirmaba la unidad del intelecto, pero por otro lado negaba la inmortalidad de las personas. Entonces, pues eso nunca se va a aceptar la religión católica, ¿verdad? Porque si niegas que tenemos almas inmortales, pues como que estás atacando muy fuertemente las creencias católicas, ¿no? Entonces nunca lo iban a aceptar. Pero lo que hizo Tomás de Aquino es que él acepta la unidad del intelecto. La unidad del intelecto es la idea de que todos tenemos intelecto, todos tenemos la capacidad de hacer la razón. Y luego niega la inmortalidad. Entonces, fíjate, los católicos en esta época pensaban que solo los católicos podían pensar, solo los católicos tenían racionalidad. Los bárbaros o otras razas, otros tipos de gentes, no eran pensadores racionales.
y esto pues hacía muchos problemas, pero Tomás de Aquino estudió a Aristóteles y dijo, no, 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 sí, sí, todos tenemos el intelecto, cualquier persona tiene el intelecto, pero no se convenció por la negación de la inmortalidad de Aristóteles. Entonces, digamos que aceptó un tipo de Aristóteles light, como una Sí, sí, sí. versión ligera, ¿verdad? De Aristóteles, y eso sí se aceptó, porque Tomás de Aquino lo defendió exitosamente, ¿verdad? Y al defenderlo exitosamente, crea un nuevo modus vivendi, una nueva forma de vivir, en donde la filosofía coexiste con la teología. Entonces, digamos que le dio carta abierta a muchos filósofos para seguir filosofando. Entonces, fue muy bueno para la filosofía. Después de una batalla muy grande en este pequeño monasterio, en Montecassino, trasladan a Tomás de Aquino a la Universidad de Nápoles. ¿Okay? Entonces, en la Universidad de Nápoles es donde se empapa y pues gracias a esa batalla se fue acá. Si no hubiera sucedido esa batalla, nunca se hubiera ido a la Universidad de Nápoles y quién sabe qué hubiera sido en la historia humana. Qué cabrón que Hubiera se movían cambiado. por batallas, ¿no? Que ven una batalla y te Sí, mueves. güey. Exacto, pues imagínate, era una Digo, sigue familia de pasando, nobles. nada más que a nosotros no, pero sigue pasando. Sigue pasando, güey. Güey, si hay una guerra en México, pues se considera la gente, se mueve la gente, ¿verdad? Esperemos que nunca haya, ¿verdad? Esperemos que Esperemos. Estados Unidos Toca madera. sí, toca madera, güey, bastante, porque el mundo está muy poco predecible. Tal vez siempre lo ha sido. Pero en fin, a lo que voy con esto es que los papás de Tomás de Aquino dijeron, no, 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 vamos a moverlo, va a dar un problema. Lo movieron a la Universidad de Nápoles, entonces el resto es historia. Tomás de Aquino se hace dominico. Los dominicos era un tipo de como afiliación de la religión católica que básicamente tenían un voto mendicante, es un voto de pobreza. Y él completó sus estudios en París, era el lugar. Estudiar teología en París en esa época era lo máximo que podías hacer, era lo máximo en el mundo académico. Y él estudia teología y también filosofía. Se hace maestro y luego se pone a dar las cátedras dominicanas, que eran unas cátedras de mucho prestigio, ¿no? Y lamentablemente fallece, como bien calculaste, 49 años y es canonizado por la Iglesia Católica. 3 veces, esa era la respuesta correcta. Primero lo nombran como santo en 1323 y luego aquí no lo puse, pero por el siglo XV, por ahí, destruyen todo su trabajo, lo empiezan a atacar, mucha gente ataca su trabajo, lo contraargumentan, empieza a perder popularidad y como que le quieren quitar o le quitan ese título de santo y luego su propio trabajo se defiende y resurge su trabajo eh, y lo vuelven a canonizar, doctor angelical, siglo Doctor XVI, Angelicalazo, pinche. doctor angelical, sí, güey, y luego patrono de las escuelas en el siglo XIX. Entonces, aquí hay una lección importantísima, que siempre hablamos de la prueba del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es la prueba del tiempo? La prueba del tiempo es cuánto sobrevive tu trabajo solo, sin que tú estés. Sí. Imagínate el alto grado de sistematización y calidad que una época logre derribar tu trabajo y luego otra época logre revivirlo, Sí, no, porque solito estás se... hablando de que estabas pensando varios moves ahead. Exacto, a nivel ajedrez estás Sí. pensando muchos movimientos adelante. Piensa en los griegos, compadre, Platón, Aristóteles, Sócrates sin escribir, güey. O sea, son historias que los seres humanos dicen, esto se tiene que Digo, preservar, no también podemos dejarlo a morir. lo mejor es orientar tu trabajo en unos principios, que los principios son los que acaban sobreviviendo y por consecuencia el trabajo que está orientado a Mm, esos mismos principios acaba tomando valor, ¿no? Porque sí, también pero decir que alguien está pensando 200 años ahead en contraargumentos que le van a dar en 200 años es complicado. ¿O qué es opinas? complicado. Yo opino que lo primero de los principios estoy de acuerdo, solo que lo difícil es encontrar Ah, cuáles son claro, los no, principios en el correctos, ¿verdad? elemento de curaduría de Sí, principios es lo valioso detrás exacto. de quienes Porque sobreviven. si construyes un trabajo fantástico sobre principios mal pensados, se No, te cae eso tu es un castillo. elemento altamente intuitivo, la neta, el escoger Sí. los principios, al Ahora, final pues, estás en el sobre, caos. sobre lo que dices que no hay forma de pensar 200 años adelante, yo creo que muy pocos lo han logrado, pero sí lo han logrado. Pienso que Platón lo logró, pienso que Kant lo logró, pienso que Nietzsche lo logró. ¿Ok?
estaban avanzadísimos. Si todos estábamos caminando en la superficie, ellos estaban en el Everest, en Sí. otro nivel de altura, increíblemente adelante. Y por eso se dice que se sienten también muy solitarios y básicamente pueden platicar solo entre ellos. O sea, ya en la época Nietzsche, por ejemplo, se da cuenta que todo lo que estaban haciendo los académicos era una tontería, era una pérdida de tiempo. Y él se pone a leer pues otras cosas de otras épocas, ¿verdad? Y entonces de pico en pico se ponen a producir filosofía nueva. Pero bueno, ya llegaremos y ahí tú serás el juez. Pero Tomás de Aquino, pues quién sabe. Mm. También, honestamente, yo no he leído sus 8 millones de palabras. Entonces yo tengo un tipo de estudio de Tomás de Aquino. Habría que meternos más para poder emitir ese juicio de valor, que sí sí o que si no, pues habría que verlo por ahí.